tardes. ¿Cómo están? Qué bueno poder estar juntos así, poder cantar a Dios, escuchar cantar, como decían recién, hacernos pensar un poco. El oído de Dios está siempre dispuesto. No sé si nosotros estamos siempre dispuestos a hablarle. Y no solo hablarle, ¿no? La canción y el pasaje al que hacía referencia habla de un clamor, que no nace de un corazón frío, apático, tibio, sino de una búsqueda espiritual, ¿no? Y hoy lo que vamos a compartir abriendo la Biblia y buscando el consejo de Dios tiene que ver con una búsqueda también. Lo vamos a leer, recién algo leímos. Pensé que me spoileaban el mensaje, pero no, se contuvo. Pero vamos a leer el pasaje de referencia, así que si quieren ir buscando, en 2 Corintios capítulo 8, donde estuvimos recién, y nos vamos a dar cuenta que aparece esto de una búsqueda. Cuando hablamos de ofrenda, cuando hablamos de dar, no se vayan, hay que retener a la gente, ¿no? Para más de uno, es un llamado, es una demanda, es un requisito, es algo que somos invitados a hacer. Como vamos a leer ahora, y ustedes sean intencionales en la lectura, búsquenlo cuando lo vayamos leyendo, van a ver que esta iglesia de la que vamos a aprender o estas iglesias de las que vamos a tratar de sacar la lección para nosotros hoy, antes que ser llamados, fueron ellos tras eso. Y eso cambia el paradigma un poco. O por lo menos debería cambiar en nosotros la visión respecto de este tema. Así que vamos a leerlo, vamos a leer una parte, no vamos a leer todo el capítulo, sería muy bueno leer el capítulo completo, pero vamos a quedarnos con una parte, hasta el versículo 15, y sobre eso conversamos unos minutos. Dice 2 Corintios 8:1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene.
Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y continúa el desarrollo de Pablo de este tema, que le escribe a los corintios, una iglesia muy particular, una iglesia con la que Pablo tenía un trato de ida y vuelta bastante particular, por decir de alguna manera. Pablo tiene cosas sensibles que decirle a los corintios. Pero en este contexto, que está hablando de este tema, fíjense que en el versículo 7, Pablo hace referencia a ellos de una manera muy especial. De hecho, de una manera que seguramente a los corintios les gustó escuchar. Eran buenas palabras de Pablo. El concepto que Pablo tenía de los corintios no era un concepto negativo totalmente. Muchas veces nosotros tenemos ese concepto. Pensamos en Corinto, pensamos la iglesia que andaba mal. Es cierto, tenían cosas que no andaban bien. Pero el versículo 7 les dice Pablo a ellos: ustedes abundan en fe, ustedes abundan en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en amor para con nosotros. Está poniendo, realzando lo bueno que tenían los corintios. Como seguramente sabrán, si no, bueno, algunos se enteran acá, Corinto está en Grecia, en la zona sur. En la Biblia, cuando se refiere a esa región, la región de Corinto, la región de Atenas, se la describe como la región de Acaya. ¿Está bien? La zona sur de Grecia. Y Pablo le dice a estos corintios, a los de Corinto: ustedes tienen todas estas cosas muy buenas. Bueno, súmenle a esas cosas muy buenas que tienen esta de las que les estoy hablando. Y justamente esta de la que les está hablando es el concepto de la ofrenda, de sumarse a dar para aquellos que necesitan. Y para hablarle de este tema a los de la zona sur de Grecia, a los de Acaya, les usa como referencia, como ejemplo, los de la zona norte. La zona norte de toda esta región es la zona justamente de Macedonia, la que los hermanos eligieron para que hoy tomemos ejemplo a nosotros también. Es decir, es la referencia para los corintios y hoy es la referencia para nosotros también. ¿Cuáles son las iglesias esas que están ahí en la zona de Macedonia? Bueno, básicamente de las que se mencionan en la Biblia, hay tres que son las principales. Si ustedes se acuerdan, la región de Macedonia aparece ahí mencionada en Hechos capítulo 16, cuando Pablo tiene una visión, que a alguien se le aparece un varón macedonio y les pide: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando Pablo entra con el equipo misionero a Macedonia, a la región, se encuentran primero en Filipos. ¿Se acuerdan de Filipos, no? La cárcel de Filipos, lo mal que les va en Filipos, se establece una iglesia en Filipos, por eso después aparece la carta a los filipenses. Luego Pablo pasa de Filipos a Tesalónica, la otra gran ciudad de la región, y después hay otra ciudad un poco más chica que se llama Berea. Entre las tres serían las iglesias de esa región de Macedonia. Macedonia era una región bastante particular porque de ahí surge el gran Alejandro, ¿no? Alejandro el Grande, el gran líder que conquistó el mundo para los griegos, es de esta región justamente. Pero en este momento histórico que Pablo toma como referencia a los de Macedonia para hablarles del tema de la ofrenda a los de Corinto, la zona estaba complicada, no le estaban pasando muy bien, sobre todo en lo económico. Era una zona golpeada por las guerras, era una zona de bastante conflicto, y en todos esos conflictos, esas ciudades, esas regiones habían perdido, no les había ido tan bien. Así que es de entender esa expresión que dice ahí el versículo 2,
dice su profunda pobreza. Hay que decir de alguien, ¿no? O de una iglesia que su característica es la profunda pobreza. Uno quisiera irse de ahí, ¿no? Buscar otro grupo donde les esté yendo un poco mejor. Porque muchas veces, no sé si en ustedes, pero en algunos grupos se asocia la idea de la bendición de Dios con la prosperidad económica. Se asocia eso, se vincula. En el judío estaba muy afianzado ese concepto. Le va bien en lo económico, Dios lo bendice. Le va mal en lo económico, algo habrá hecho. Y está sufriendo las consecuencias de eso. Nosotros sabemos por la Biblia que nada tiene que ver esto con la realidad espiritual, ¿no? Las condiciones de pobreza y de riqueza pueden ser pasajeras, pueden ser transitorias, pueden ser permitidas por Dios en la vida incluso de un cristiano. Pero lo curioso acá es que Pablo, hablando de estas iglesias de Macedonia, nos dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esto tiene que ver con lo primero que decíamos cuando empezábamos el mensaje. ¿Se acuerdan? Pablo no le dice a ellos, tuve que ir a Macedonia a enseñar a los hermanos respecto de la ofrenda, porque no había forma de sacarles un peso del bolsillo. Pablo tampoco les dice, la verdad que los hermanos de Macedonia están justificados si no pueden dar, porque la verdad están pasando por una situación de extrema pobreza. No, Pablo el ejemplo que trae y les dice a los corintios es, miren lo que hicieron los macedonios. Se enteraron de que había una necesidad, se enteraron que había una región que estaba necesitada y esa región no era ni más ni menos que Jerusalén. Jerusalén era una zona que estaba en este momento pasando todavía peor que ellos. Peor que Corinto, peor que Macedonia, le estaban pasando mal. Y Pablo genera un movimiento entre las iglesias para llevar ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Claro, la iglesia de Jerusalén tenía un condimento particular para todos ellos, como lo debería tener para nosotros también. Cuando nos remontamos para atrás, es donde nace todo. Hechos capítulo 2 ocurre ahí. La primera predicación del Evangelio, la primera constitución de la iglesia, los primeros cristianos eran judíos, todo ocurrió en Jerusalén. Y de ahí, como un hormiguero que se patea, salen para todos lados los cristianos, llevando el Evangelio por todas las regiones, y llegan a estas regiones también. Cuando estos hermanos se enteraron que sus hermanos en Jerusalén, de donde habían salido aquellos que les trajeron el Evangelio, estaban pasando necesidad, dijeron, sí, nosotros también estamos pasando necesidad. No, dijeron, queremos ayudar. Y no sé si les llama, a mí me llama mucho la atención las palabras que usa Pablo para hablar en el versículo 4. Primero, pidiéndonos. Es un pedido de ellos de poder dar. Por favor, déjanos dar. Segundo, dice, muchos ruegos. No es una persona que pide una vez, le dice, no, está bien, bueno, ¿vieron? El que ofrece, listo, yo lo dije, ya está. No querían zafar, no era para cumplir, no era para quedar bien, era la búsqueda de realmente ayudar y colaborar con la obra de Dios con sus hermanos en Jerusalén. Sigue el versículo 4 y dice que lo que pedían con muchos ruegos era que le concediésemos. Para ellos era como pedir permiso para poder participar. Concediésemos ¿qué? El privilegio. Los cristianos de Macedonia entendían que era un privilegio si ellos podían aplicar al grupo de los que daban para los de Jerusalén. Ellos querían ser parte de los que daban. Y consideran esa acción de dar, final del versículo 4, como un servicio para los santos. Recién se dijo acá, y comparto, hay muchas formas de ofrendar, hay muchas formas de servir. Hay muchas formas de dar, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que dar. Pero miren, cuando hablamos de la ofrenda estamos hablando ni más ni menos, sin rodeos, que de plata, dinero, pesos,
que tan devaluados están. Y eso toca en nosotros cosas internas muy profundas, muy sensibles. Nosotros pensamos en esos pesos que tenemos como que son nuestros pesos. El fruto de nuestro trabajo. El fruto de nuestro esfuerzo. Aquello que nos costó conseguir, que nos cuesta retener, que hacemos maniobras inimaginadas para que se sostengan y no se desprecien, y aquello que custodiamos, cuidamos, porque sabemos que de eso dependen un montón de cosas, entre ellas nuestra subsistencia y muchas otras más. Así que hablar de dinero es hablar de un tema delicado. Y hablar de dinero en el contexto del mundo evangélico en el que estamos es más delicado todavía, porque con cualquier persona que hable, con mucha gente que hable, no sé si te tocó hablar y te dijeron, son todos unos ladrones, son todos roban. Y muchos conocen el concepto del diezmo, lo conocen mal conocido, porque está en la boca de muchos como un concepto de algo que aprovecha la iglesia evangélica, el título, el mundo evangélico, para valerse de recursos y vivir como viven muchos. Así que no es un tema sencillo de hablar. Pero sin meternos en ese terreno pantanoso, opinable, difícil, si nos plantamos en la posición de los macedonios, todo se simplifica. Porque acá no hay nadie que demande nada. Y no sé si les llamó la atención, pero ni Pablo a los corintios se pone a demandar nada. Él les dice en el versículo 8, no hablo como quien manda. Epa, ¿no era que hay que ofrendar? No hablo como quien manda, les dice. Y más adelante en el versículo 10 les dice, en esto doy mi mandamiento. No, en esto doy mi consejo. Pablo no está exigiendo que ellos se sumaran a esta acción de dar para la iglesia de Jerusalén. No lo está exigiendo. No se los está imponiendo. Les está abriendo otra dimensión al mundo del dar para Dios. Es otra dimensión. Es totalmente distinto. Les está dando la oportunidad de hacerlo. Les está contando de un caso que a ellos se les tiene que presentar como una posibilidad. Ustedes también tienen la chance de participar en este servicio para los santos. Les cuento lo de Macedonia porque yo lo veo a Pablo conmovido por la acción, por las palabras, por el interés de los hermanos de Macedonia. Ellos querían, a pesar de su pobreza, dar. Cuando uno empieza la lectura, el primer versículo que leímos hoy, decía el versículo 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Cuando uno lee esto fuera de contexto, podría pensar, bueno, ¿qué les dio Dios a ellos? La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Si uno sabe que ellos están en la pobreza, y Pablo dice, se apareció la gracia de Dios hacia ellos, lo primero que uno pensaría es, Dios les dio a ellos para que puedan salir de la pobreza. Y es todo lo contrario. La gracia acá es que ellos están participando de las ofrendas, dando. Dice el versículo 2, estando en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿De dónde salió la ofrenda de esta gente? Es inentendible. ¿Qué es lo que dieron si no tenían nada? Lo que pasa es que cuando llegamos al concepto de la ofrenda en la Biblia, no se trata nunca de cantidad, nunca. Dios no impone una carga de cantidad, se la impuso al pueblo de Israel en la antigüedad a través de la ley, porque la ley, como ustedes saben, no era solamente una ley religiosa, sino que era una ley para ellos civil. El mundo religioso y el mundo civil estaban mezclados.
Y a través de los diezmos, la vida religiosa y de gestión del pueblo podía subsistir. Era una regla para ellos cumplir. Y aparte del diezmo, el diezmo era lo mínimo, porque eso era el impuesto. Venían las ofrendas espontáneas que ellos podían llevar. Pero cuando venimos al mundo del Nuevo Testamento, no se replica, no se mantiene, no permanece el concepto del diezmo. No lo van a encontrar, porque no está. El concepto en el Nuevo Testamento es que cada uno dé, y ahora habría que leer un montón de pasajes más, pero no lo vamos a hacer por el tiempo, se los dejo, pero lo saben. Cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé con qué tipo de corazón, corazón alegre. Y la búsqueda en las ofrendas tiene que ser justamente esta que dice los versículos 13, 14 y 15. Bueno, el 15 es como una conclusión, pero 13 y 14 son muy interesantes esos versículos. Fíjense lo que dice el versículo 13. No digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. ¿Qué significa eso? Son dos palabras que no usamos mucho. Pero holgura y estrechez significa que uno está cómodo y el otro está apretado. Uno se sienta a la mesa y la mesa desborda, y el otro se sienta a la mesa y la mesa no tiene nada. Y Pablo le dice, acá no se trata de que ustedes den lo que no tienen para que ellos tengan más que ustedes. Y usa una palabra que en los tiempos que corren está en la boca de todos también. Dice el versículo 14, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Esto, de alguna forma, uno podría terminar el mensaje acá, pensando en el concepto de la igualdad. En la iglesia, todos deberíamos procurar que esto sea una realidad. Que sea una realidad que nadie en la iglesia tenga que pasar por estrechez. Que nadie en la iglesia tenga que pasar por necesidad. Que todos en la iglesia podamos disponer de lo necesario. Y eso necesariamente nos mueve o nos debería mover a mirar al otro, observar al otro. Y esto ocurre solamente si hay una vida de comunión. Si yo tengo comunión con mis hermanos y conozco su realidad, entonces me puedo enterar de que está pasando por necesidad. Y enterado de que está pasando por necesidad, Santiago dice, no podés decirle voy a orar por vos, una palmadita en el hombro y decirle nos vemos el fin de semana que viene. No, eso no es fe. Fe verdadera. Santiago va a hablar de la fe evidenciada por las obras. Y este es el ejemplo que pone. Si un hermano ve a otro que tiene necesidad, ¿qué tiene que hacer? Poner la mano en el bolsillo y darle. Ayudarlo. Cuando la Biblia habla de este concepto del dinero en nosotros, usa de alguna forma, dos grandes conceptos. Un concepto es el concepto de las limosnas. Y otro concepto es el concepto de las ofrendas. Cuando habla de la limosna, el Señor Jesús, ¿ustedes se acuerdan que dice? Él dice que tu derecha no sepa lo que da tu izquierda, o al revés, no me acuerdo cómo era, pero esa es la expresión. No sepa con una mano lo que da la otra. ¿A qué va el Señor? ¿Que lo hagamos de manera inconsciente? ¿Tenemos que ser inconscientes en nuestra vida? No, el Señor dice, al que necesita darle, ayudarle. Meté la mano y dale. Porque lo necesita. Ese es el concepto de la limosna. Pero cuando habla de las ofrendas, hay un pasaje ahí bíblico que Pablo les dice, ustedes lo tienen que hacer regularmente. Ustedes lo tienen que hacer a conciencia, proporcionalmente a lo que recibieron. Lo tienen que hacer como un ejercicio continuo. Y todos sabemos, ¿no?, que de las ofrendas depende mucho en la obra de Dios. Y nos podríamos hacer la pregunta al revés, de decir,
¿Dios depende de mis ofrendas? ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Qué responderían? Claro que no. Dios no depende de nosotros. Pero lo maravilloso de esta historia de las iglesias de Macedonia es darnos cuenta que ellos evidentemente tenían este concepto. Dios puede ayudar a los de Jerusalén como Él quiera. Y los va a ayudar porque Él es su Dios. Pero nosotros queremos participar en eso. Queremos ser parte de la obra de Dios y lo queremos hacer dando. Hay una forma explícita en la cual nos involucramos en la obra de Dios y es a través de la ofrenda. Porque como decíamos recién, el dinero es algo muy preciado para nosotros. Y lo que hacemos con ese dinero es evidencia de qué valor tiene para nosotros la obra de Dios. ¿Qué valor tiene para nosotros el bienestar de nuestros hermanos? ¿Qué valor tiene para nosotros la iglesia en la cual estamos involucrados? Si le damos más valor al dinero, nos va a costar mucho darlo. No lo vamos a hacer. Si le damos más valor a su obra, no nos va a costar nada darlo. Lo vamos a hacer con manos abiertas, con corazones alegres. Y el hecho de que la Biblia diga, el capítulo siguiente lo dice, que Dios ama al dador alegre. Bueno, yo quiero ser del grupo de los que son amados por Dios. No del grupo de los que Dios mira y dice, ¿tan agarrados sos? ¿Tan avaros sos? ¿Tan egoístas sos? Miren, en Mateo capítulo 25, no lo leemos, pero ustedes se acuerdan la historia que cuenta el Señor Jesús ahí. ¿Se acuerdan? Una parábola. La parábola de los talentos. Los talentos no es que a uno le dio la capacidad de tocar la guitarra, a otro no. Los talentos era dinero. Y la historia cuenta cómo un hombre le da dinero a sus empleados y les encarga ese dinero para que hagan algo con ese dinero. No era para que lo guarden. De hecho, hubo uno, el tercero de los casos, que guardó el dinero y se lo devolvió tal como estaba. Y a ese hombre, el señor ese, cuando volvió a pedir cuenta de lo que habían hecho con lo que él les dio, le dijo: siervo malo y negligente, ¿qué hiciste con lo que te di? Pero a los otros dos, a uno le había dado 5 talentos, a otro le había dado 2 talentos. La historia cuenta que lo hizo según la capacidad de cada uno. Uno podría decir, ¿por qué las diferencias? Porque él sabía cuáles eran las capacidades de cada uno. A cada uno eso le dio, y esos hombres lo trabajaron. Y cuando volvió el dueño y le pidió cuenta, le devolvieron, dice que el de 5 había duplicado. ¿Y cuánto le devolvió al dueño? 5. Y se quedó con lo que... No, le devolvió los 10. Y el que tenía 2 también lo había duplicado. ¿Y cuánto le devolvió al dueño? 4. ¿Saben qué nos hace pensar eso? Que eso que ellos habían recibido no era de ellos. Y cuando tuvieron que rendir cuenta, le tuvieron que devolver todo al verdadero dueño, porque ellos solo eran administradores de eso que tenían. No eran dueños, eran administradores. Esta historia es un paralelo con nuestras vidas. Dios nos dio cosas, nos dio un montón de cosas, nos dio un cuerpo, nos dio tiempo, a algunos les dio una familia, nos dio capacidades. De todas las cosas que Él nos dio, vamos un día a su presencia a rendir cuentas y nos va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te di? Porque Él es el dueño. Ahora, en todo ese mundo de cosas está también el dinero. Y Él un día nos va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te di? Y ese dinero que creías que era tuyo, fruto de tu esfuerzo, que cuidabas con tanto temor, que custodiabas, que te preocupaba, que te ponía ansioso, ese dinero que te costaba tanto dar, te vas a dar cuenta, nos tenemos que dar cuenta, que le pertenece a Él. Por eso David le dice a Dios en una oración una vez: de lo recibido de tu mano te damos. No es que de lo que tengo, bueno, le doy un poco a Dios, sino la cosa no marcha. No, Dios, su obra no depende de nosotros. Dios es el dueño de los campos,
no necesita nada. Ni ninguno de sus hijos va a pasar necesidad por su culpa, pero Dios nos dejó a nosotros este encargo y esta posibilidad de ser parte de su obra y de la ayuda al otro. Y fíjense, después, cuando puedan leer el pasaje completo y lean el final del capítulo 9, se van a encontrar con que la gente que recibe la ayuda alaba a Dios y da gracias a Dios por aquellos que enviaron la ayuda. Nuestro gesto, nuestra generosidad, nuestra ofrenda repercute en dar gloria a Dios. No por nuestro gesto solamente, sino por el bien producido en la vida de otro. ¿Y no es ese el fin de un cristiano? ¿Dar gloria a Dios? Eso es lo que tenemos que buscar. Dar gloria a Dios. Bueno, esta posibilidad que los de Macedonia entendieron es una forma de dar gloria a Dios. Ofrendar, dar para la obra de Dios. ¿Cómo hacerlo? ¿A quién darle? ¿Cómo entender? Eso es parte de otro mensaje. Eso es parte de todo un ejercicio de toda la vida para hacerlo bien, para no equivocarse a quién dárselo, para que se administre sabiamente, para que llegue al destinatario. Pablo habla acá de cómo lo van a hacer, quién va a tomar la plata, quién se va a encargar de llevarla. Hay toda una logística alrededor de usar bien esos recursos. Pero miren, hasta que los recursos no están, no pasa nada. Hasta que el dinero no aparece y se da, no hay nada que se pueda perder, no hay nada que pueda ser mal usado, no hay nada que hay que cuidar cómo dar. Todo empieza por un corazón que se mueve y quiere dar. Y quiere ayudar, y le quiere dar a Dios de aquello que Él le dio. ¿Cuántos de los que estamos acá alguna vez pedimos por favor que nos dejen dar? Bueno, ojalá hoy nos acoplemos a Macedonia. Miren, terminamos con Romanos capítulo 15, versículo 26. Bueno, 25 leemos para entender la conexión. Romanos 15, 25. Pablo le escribe a otro grupo de cristianos, Romanos 15, 25, y les dice: ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y, ¿qué dice? Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Qué significa esto? ¿Entendieron el mensaje? Los de Acaya, Corinto, entendió. No tuvo envidia de Macedonia. No dijo: los de Macedonia del norte no saben nada, los de zona sur sabemos, los de zona norte no saben nada. No. Entendieron el concepto. Quisieron ser parte también. Y Pablo le dice: voy a Jerusalén a llevar esto que los de esta región quisieron dar para aquellos, para que haya igualdad, para que nadie tenga necesidad, para que la obra de Dios avance. Ojalá que nosotros podamos también, como los de Acaya, imitar a los de Macedonia y sumarnos a esto. Miren, no depende de la cantidad que damos, ni depende de la cantidad que tenemos. Depende de un corazón que busca involucrarse en la obra de Dios, en la vida de sus hermanos, ser de ayuda, ser de bendición y que busca dar gloria a Dios. Cuando esto ocurra así en nuestra vida, vamos a ser los primeros en disfrutar esta gracia. Cuando este pasaje habla de la gracia, está hablando de la ofrenda. Por eso ese versículo central, que lo tomamos para la cena del Señor, dice: ya conocen la gracia del Señor, ¿no? ¿Cuál fue la gracia del Señor? Por amor de ustedes, se hizo pobre siendo rico. Y nosotros, con su pobreza, fuimos enriquecidos. Eso mismo, si somos cristianos, vamos a querer hacer: imitar a nuestro Señor y dejar algo nuestro para que otro sea enriquecido. ¿Que nos cuesta? Horrores. Va contra nuestra naturaleza.
pero somos cristianos, no somos de este mundo. No pensamos con este código, tenemos otro código. Estos son sus códigos, ojalá que los tomemos y sean nuestros. Señor nos bendiga.